Así son las 9:32. Vamos al contacto telefónico con César Guadalupe. Él es el presidente del Consejo Nacional de Educación. Bienvenido, señor Guadalupe, César Guadalupe, a TV Noticias 7.3. Cuéntenos el avance del diálogo el día de ayer, los acuerdos. Parte de los acuerdos señalan, por ejemplo, que ya va deponiéndose esta medida, por ejemplo, que el lunes los profesores retornan ya en el Cusco a los colegios. Buenos días, María Jesús. Efectivamente, los acuerdos de ayer incluyen el levantamiento de la huelga en Cusco, es decir, los alumnos deben retomar sus clases el día lunes y los profesores con las autoridades educativas regionales también programar la recuperación de clases. Algo similar debe suceder en la región Lima, digamos Lima provincias, algo similar en el BRAEM, que son las regiones con las que se celebró un acuerdo ayer, más Pasco, con la que ya se había celebrado el acuerdo hace 2 días, más Lambayeque, que también había un acuerdo hace un par de días, y hoy día entiendo, no estoy seguro de esto, pero entiendo que esta mañana ya Arequipa también se sumó al acuerdo. Claro, en efecto, esta es la noticia, digamos, la noticia positiva de que ya varias regiones se van sumando a deponer la huelga y retomar a las clases. Una vez más, el Ministerio de Educación ratificó ayer, y el presidente del Consejo de Ministros lo decía, el esfuerzo del Ejecutivo porque no se pierda el año escolar. Sin embargo, ¿por qué hay tantos sindicatos? Aquí un poco pareciera que la cosa se complica porque hay muchas facciones o sindicatos, no está fortalecido el SUTEP, de pronto, ¿qué pasa? Efectivamente, lo que hay es una quiebra básica de de lo que era la unidad sindical que existió en los últimos 30 y tantos años en el país. El Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP tiene una actitud que no ha sido la de llamar a la huelga, pero una gran cantidad de profesores en provincias no reconoce la legitimidad del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, y entonces a través de su sindicato departamental han estado operando. Una cosa es la primera parte. La segunda parte del problema es que estos sindicatos departamentales evidentemente no son homogéneos, hay distintos grupos, hay distintos intereses, hay muchos buenos profesores, hay muchas personas que están interesadas en mejorar las cosas, pero también hay algunas otras personas que no, digamos, que están utilizando esta situación como pretexto para otro tipo de agendas. Claro que sí. Bueno, pero en todo caso la ministra de Educación, Marielú Martens, esta mañana ha hecho la sugerencia, digamos, de que el SUTEP tendría que fortalecerse y unificarse, porque de esa manera también estaríamos ante la tranquilidad de que no pueda verse, digamos, filas de gente del Movadef o del terrorismo, ¿no es cierto? De manera que el gremio sindical a nivel del magisterio también tiene una lección por aprender en este caso, ¿no? Sin lugar a dudas, a todas las personas, a todos los ciudadanos del país, nos interesa que las instituciones civiles como los sindicatos sean instituciones fuertes, digamos, afincadas en el sistema democrático, sobre valores democráticos, y eso además no solo es importante para el desarrollo de la democracia en general, sino para cerrarle el paso a algunas otras tendencias antidemocráticas que están contra el sistema democrático y la vida democrática, y eso es importante hacerlo en general en el país y en el sindicato de maestros, por supuesto que también. Claro, y lo preocupante es que muchos maestros desconocen al SUTEP en realidad, en diversas regiones del país, especialmente en Cajamarca. En varias partes del país en realidad desconocen a la Dirección Nacional. La Dirección Nacional obedece a una tendencia que ha estado ahí de cerca de 30 años, alrededor de 30 años, y ellos, supongo yo, que necesitan hacer una revisión clara, autocrítica acerca de por qué han llegado a esta situación. Pero eso es un tema del sindicato de los maestros, no es un tema que, digamos, yo como ciudadano puedo recomendar que haya un proceso de revisión y autocrítica, pero en realidad es un tema que ellos tienen que resolver. Claro. Ahora, el otro tema es que, digamos, en los acuerdos de ayer se ha puesto muy en claro ya, y sobre el papel, sobre la mesa, han estado diversos representantes de diversas regiones del país a nivel de los maestros, ¿no es cierto?, el tema de los despidos, de los descuentos, y lo que ellos señalan, la meritocracia, ¿qué se estableció el día de ayer? Bueno, efectivamente, digamos, no hay ninguna alteración de las leyes actuales sobre la carrera. Las leyes actuales sobre la carrera han introducido, digamos, en los últimos años el mérito profesional como un criterio fundamental para el ingreso a la carrera, para el progreso en ella y para la salida de la misma. Eso no se ha tocado, eso no se ha alterado, eso está incólume y eso es importante. Ha habido algunas discusiones acerca de cómo conducir, cuál es el proceso para conducir las evaluaciones de desempeño, que este año se inician con 6.000 profesores de educación inicial. Es un primer paso chiquito en el cual el Ministerio irá mejorando el procedimiento más adelante, pero es, digamos,
es eso lo que está previsto en la ley desde hace 5 años. Perfecto. Y eso es lo que tiene que hacerse. Ahora, no podemos dejar de comentarle que mientras se desarrollaba este intento del Ejecutivo por llegar a acuerdos, por dialogar con los representantes, ¿no es cierto?, con los delegados de los maestros, en diversos puntos de la capital habían marchas, del país, y en la capital, en la ciudad de Lima, también habían marchas, señalando que muchos profesores no se sentían representados por aquellos que estaban en el diálogo. ¿Cómo leer esta parte? Bueno, efectivamente, digamos, pero hay que ser muy cuidadoso para no generalizar, ¿no? Han habido algunas regiones que han participado del diálogo ayer, algunas no se han presentado y por lo tanto esos profesores de esas regiones no estaban representados. Algunas personas han estado pidiendo la presencia, de algunas, muy pocas puntualmente, la presencia de algunos dirigentes que están asociados a acciones violentas, ya digamos, al Movadef, a Sendero Luminoso. Exacto. Y evidentemente con ellos no puede haber diálogo. Perfecto. ¿No es cierto? Porque no cabe el diálogo, porque además ellos mismos tampoco quieren dialogar, quieren utilizar esto para otra. Claro que sí. Ahí hay un tema clarísimo, hay intereses también detrás de todo esto, hemos visto lo de Movadef, pero también otras, como el CONARESUTE, al final. En fin, lo importante es que este diálogo lleve a una solución al tema de la huelga de los maestros. ¿Será así? Finalmente, ¿el lunes volverán los maestros a las clases? Yo confío que sí, que el lunes vuelven los maestros a las clases, por lo menos en las regiones donde se ha celebrado el acuerdo, pero también es importante que en los casos en los cuales esto obedezca a otras agendas, digamos, el Estado cumpla su rol como garante del Estado de Derecho y del imperio de la ley y proceda de acuerdo a ello, ¿no? Correcto. Bien, qué bueno. El día de hoy continúa, por lo tanto, se ha señalado ya el Ministerio de Educación. La ministra de Educación, entiendo que el día de hoy sigue conversando con otros delegados o con otros representantes de diversas regiones de nuestro país, ¿verdad? Así es, exactamente. Hoy día entiendo. ¿Para qué hora está programado? No tengo la hora exacta en este momento, no nos han informado nosotros todavía, porque no sé si ya se concretó la hora. Perfecto. Pero entiendo que va a haber una reunión por lo menos con Piura y con algunas otras regiones que están pendientes. Qué bueno que sea así. El propio presidente de la República ha calificado de muy interesante, de muy beneficioso, digamos, escuchar a los maestros, poner por sobre todo el interés por la educación en los niños. Muchas gracias por ese contacto telefónico. Todos tenemos que estar optimistas. César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación, telefónicamente comentando los detalles de la reunión de ayer entre el Ejecutivo con los maestros, ¿no? Bien, vamos a continuar y